Dos mujeres asesinadas en La Serena con un patrón muy similar. 5 años separan un crimen del otro y el sospechoso siempre estuvo frente a las policías. Un caso que, si se hubiese investigado a fondo tras el primer asesinato, la segunda víctima probablemente podría estar con vida. El reportaje es de Daniela Pieratini. Dos mujeres, dos crímenes, dos descuartizamientos, un modo de operar. Buscado por Interpol por el femicidio de Ana María Pizarro en Chile. Un chacal, un psicópata, no es un ser humano. En 2019, María José Zambra desapareció tras dejar a sus hijos en el colegio. 41 días después, su cuerpo apareció desmembrado en el Puente Libertador en La Serena. El caso de María José Zambra marca un antes y un después en la cuarta región. Era la primera vez que se investigaba un crimen de esas características. Una mujer que desaparece y su cuerpo es encontrado desmembrado en bolsas a plena luz del día y con signos de haber sido torturada. Esa investigación no tuvo éxito, no se encontró un culpable y 5 años después el mismo crimen se vuelve a repetir. Un detalle casi olvidado, probablemente ignorado en su momento por la investigación. Conectó su historia con la de Ana María Pizarro, la mujer que desapareció el 3 de abril de este año cuando iba a buscar su finiquito y apareció 16 días después descuartizada en La Serena. Dos crímenes separados por 5 años. Uno se pudo haber evitado porque el sospechoso siempre estuvo ahí, en las carpetas investigativas de las policías y el Ministerio Público. No lo vieron y él volvió a atacar. Dejen el caso hasta ahí, porque si no, las que van a sufrir las consecuencias van a ser tus hijitas. Las puede agarrar y les puede hacer lo mismo que le hice a tu mamá. Ella es María José Zambra. Tenía 30 años cuando desapareció. Era madre de 2 niños, uno de 7 y otro de 11 años. Según sus familiares, era dueña de casa y se dedicaba la mayor parte del tiempo al cuidado de sus hijos. Era tranquila, era todo para su papá y para su hijo. Niña de casa, no salía. Viajamos hasta La Serena para conocer su historia y acompañamos a su familia en una serie de reuniones con el Ministerio Público y las policías, que hoy intentan dar respuesta a un caso que durante años se mantuvo sin culpables, sin avances, mientras el sospechoso del crimen estaba frente a ellos y figuraba como un testigo importante en la investigación. Lo molestamos, pues si habían investigado más a ese hombre, habían detenido a ese maldito. No había pasado esta muerte de esta señora, de la señora Ana Pizarro. No había pasado, se había evitado esa muerte. El 29 de agosto de 2019, como cada mañana, María José Zambra salió de su casa en La Serena para ir a dejar caminando a sus 2 hijos al colegio, a quienes dejó en la puerta tras despedirse de un beso. Pero durante la tarde de ese mismo día, una llamada de la directora del establecimiento alertó a sus familiares. Nadie había llegado a retirar a los niños al colegio y llevaban esperando a su madre por más de 2 horas, sin imaginar hasta ese entonces lo que ocurría. Me llama mi hermano que los niños están solos. Ya yo le dije, tráelo. Y vi que nos llegó la María toda la noche. Ya ahí los reunimos todos y fuimos a hacer denuncias. Pegamos afiches, pero acá investigaciones no hizo nada. ¿Nunca más? Nada. Según la carpeta investigativa, la Policía de Investigaciones realizó diversas diligencias en el caso. María José Zambra nunca más apareció. Comenzó la búsqueda y se revisaron cámaras de seguridad. Se entrevistaron a distintos testigos y familiares, pero no había una hipótesis oficial que explicara su desaparición. Fueron 41 días de incertidumbre hasta que encontraron su cuerpo. Nosotros nunca pensamos que mi sobrino íbamos a encontrarla así. Nunca. No, nadie se explica lo que pasó con ella, porque
le hicieron esa maldad a ella? ¿Por qué? ¿Por qué la mataron de esa manera este hombre? Por este puente El Libertador en La Serena transitaba una familia cuando a lo lejos divisan un perro que llevaba consigo una mano que tenía el tatuaje de María José Zambra. Así se pone fin al misterio de su desaparición. Pero ¿quién es el responsable de este brutal crimen? ¿Quién la torturó, la descuartizó y la arrojó en distintas bolsas en este lugar? Era la primera vez en la región de Coquimbo que se investigaba un crimen de esas características. La brutalidad del hallazgo impactó profundamente y aunque nunca se declaró de forma oficial, la hipótesis de un posible ajuste de cuentas comenzó a tomar fuerza en la investigación, la que se diluyó con el tiempo. 5 años, sin imputados, sin culpables. La mamá de María José murió pidiendo justicia. Nunca la escucharon, nunca lo escucharon. Investigaciones lo decían que esperáramos, que están trabajando en el caso. ¿Cuándo esperamos? Pero el principal sospechoso de ese asesinato siempre estuvo ahí, frente a las policías, en la carpeta investigativa que llevaba a cabo el Ministerio Público. Incluso había declarado en la misma investigación. Un detalle que probablemente pareció menor en ese entonces se volvió crucial. 2 semanas después del hallazgo del cuerpo descuartizado de María José Zambra, el chip de su teléfono se volvió a reactivar. ¿Pero quién lo tenía? Una mujer. Su nombre, Ana María Pizarro. Ella fue entrevistada por la policía, colaboró en la investigación y declaró que ese chip se lo había pasado su pareja, un ciudadano venezolano, José Alejandro Medina Ladera, quien declaró haberlo comprado en la feria. La policía le creyó. Aparentemente no hubo más pruebas en su contra y 5 años después se convierte en el principal sospechoso de haber asesinado y descuartizado de la misma manera a su pareja, Ana María Pizarro. El caso de Ana María Pizarro se hizo conocido hace poco más de un mes. Su extraña desaparición alertó no solo a la región de Coquimbo, sino a todo el país, porque se le perdió el rastro el 3 de abril, el mismo día que salió a cobrar su finiquito. Le habló en la mañana que ella iba a hacer un trámite para pagarse un finiquito. Empezamos a llamar y no contestaba, no contestó el teléfono. Al final después se pudo comunicar con el jefe, no llegó. Y ahí ya empezamos a sospechar que algo había pasado con ella. Ana María Pizarro nunca volvió, no alcanzó a cobrar su finiquito y rápidamente se inició una investigación por presunta desgracia. Algunas cámaras de seguridad lograron captarla, pero no hubo pistas concluyentes que explicaran su desaparición. 16 días de incertidumbre hasta que encontraron su cuerpo descuartizado en el sector de 4 Esquinas en La Serena. Que habían encontrado solo restos de ella. Eso fue muy doloroso. El pensar cómo un ser humano puede hacer algo tan terrible. No le bastó con quitarle la vida, sino que al final hacerle un daño pero enorme a mi comadre como a su familia, su hija, sus nietas, su madre. La investigación policial comenzó a tomar forma. Las pistas eran escasas, pero había un dato que llamó la atención de los detectives. Ana María Pizarro había tenido una relación sentimental con un hombre venezolano, del que poco se sabía. Su nombre, José Alejandro Medina Ladera. Me lo presentó, conversamos. Yo siempre lo conocí por Alejandro, no por José. No encontré nada extraño en él. Todo lo contrario, era como cariñoso, como atento. Lo presentó como su pololo y de ahí nunca más se vio. Al ingresar su identificación al sistema judicial, aparecía nombrado en otra investigación.
por homicidio, el de una mujer descuartizada. En 2019 se encendieron las alarmas. Pero imagínate que después de 2 semanas que encontraron a mi sobrina, se activó el chip de ella y lo vienen a avisar ahora después de casi 6 años. Imagínate cómo quedamos nosotros, que la justicia nunca nos dio una respuesta como familia, nada. Pues. Y hasta el día de hoy, todavía nosotros no vivimos el duelo de la muerte de mi sobrina, todavía no. Eso también gatilló algo fuerte en nosotros porque no teníamos idea que ella había ido a declarar, su hija tampoco. En este sector residencial de La Serena vivía hasta hace algunas semanas José Alejandro Medina Ladera. Según la investigación policial, en este lugar el hombre la habría asesinado y descuartizado. Por esta ciclovía se encargó de repartir su cuerpo y cuando la policía logró tener la información necesaria para su captura, ya era tarde, se había fugado del país. Por pasos no habilitados, José Medina Ladera huyó de Chile rumbo a Venezuela, donde fue detenido el pasado 3 de mayo en el estado de Carabobo. Un país con el que las relaciones diplomáticas se encuentran gravemente deterioradas, lo que complica cualquier intento de extradición. Personalmente me comuniqué con el ministro del Interior para darle a conocer lo importante de esta detención y hay que confiar en el trabajo, hay que confiar en las relaciones y lo que se puede hacer. Para nosotros es muy importante como gobierno que ojalá nosotros podamos ver castigada a esta persona, ya sea en su país de origen o en nuestro país. Lo cierto es que la Constitución venezolana prohíbe expresamente la entrega de sus ciudadanos, algo que probablemente Medina Ladera ya había considerado en sus planes. Además, Chile no cuenta con embajada en territorio venezolano desde hace varios meses, por lo que este caso criminal se ha transformado en un problema político de alcance internacional. Ahora, el Estado chileno deberá iniciar negociaciones diplomáticas para poder hacer justicia. Yo lo único que pido, justicia para mi hija, que ese hombre no se lo traigan para la calle, que pague aquí en Chile, no afuera del país, pero que lo sequen en la cárcel, no. Quiero que mi hija descanse en paz en este momento, que ya lo que hicieron con ella no tiene nombre. Quiero que mi hija descanse en paz, nada más. El Ministerio Público formalizó en ausencia al ciudadano venezolano José Medina Ladera por ambos crímenes. Durante la audiencia se exhibió la reconstitución del recorrido que realizó para trasladar el cuerpo mutilado de su pareja, registrado por diversas cámaras de seguridad. Un chacal, un psicópata, no es un ser humano. Yo no entiendo, yo conversé con él, yo intercambié palabras con él, no me di cuenta. No sé si uno se puede dar cuenta de alguien así, no sé. Lo vi tan normal, pero lamentablemente psicópata. Los exámenes forenses arrojaron un hallazgo clave. Los cortes en los cuerpos de Ana María Pizarro y María José Zambra presentaban similitudes evidentes, tanto en técnica como en profundidad. A ellos se suman testimonios relevantes de testigos y registros de amenazas que Medina Ladera habría enviado a familiares de Ana Pizarro. Dejen el caso hasta ahí, porque si no, las que van a sufrir las consecuencias van a ser tus hijitas. La puede agarrar y le puede hacer lo mismo que le hice a tu mamá. Si este audio lo llega a escuchar la PDI, júralo que no me importa esperar días, meses y escondido, pero estoy más cerca de lo que te imaginas. Y las que van a pagar las consecuencias van a ser tus hijitas. Ya sabes, tu marido se va a trabajar, tú quedas solo con ella. Pueden pasar días, meses, no me importa. Pase lo que pase, la voy a buscar. Elementos de prueba que fueron contundentes para el juez, quien resolvió pedir a las autoridades venezolanas la prisión preventiva de Medina Ladera y decretó procedente solicitar la extradición activa mediante el protocolo de las relaciones internacionales. Nosotros esperamos que se haga justicia y el presidente Boric que por favor que lo ayude a estas dos familias, a María Zambra y a la ciudadana María Pizarro, que lo traigan para acá, para Chile, que lo digan.
él diga por qué hizo esa maldad tan grande, por qué dejó a 2 niños sin su madre. Pero también quedan los cuestionamientos a una investigación a todas luces deficiente y las dudas de por qué no se investigó a fondo el origen del chip que apareció en manos de José Medina Ladera, por qué no se comprobó si efectivamente lo había comprado donde declaró. Consultamos a la Policía de Investigaciones y también al Ministerio Público, pero no quisieron referirse al tema. A lo mejor mi comadre estaría viva, porque yo no entiendo por qué la justicia llegó hasta ahí, no investigó nada más. Si esta persona tenía el chip, ¿por qué no lo investigan? ¿Por qué no terminan esa investigación? Pasaron 5 años, mi comadre podría estar viva. La justicia hizo mal su trabajo, investigaciones, fiscalía hizo mal su trabajo. Rabia, impotencia, el no haber estado antes con él, haber esperado que él se fuera, que él pasara por paso inhabilitado, no sé, es una burla, más que nada. Preguntas que hoy tienen a 2 familias en un luto permanente, porque 2 vidas se apagaron bajo un mismo modo de operar, bajo la sombra probablemente de un mismo asesino, un descuartizador, y porque quizás si se hubiera actuado con más rigor en 2019, hoy Ana María Pizarro estaría viva.